¿Por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿Por qué no hacerlo? Porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde. Lema, usted es un periodista de fama internacional. ¿Cómo se puede basar en rumores? ¿De qué piensa hacer con la propiedad privada? Y a su altura todavía creen esas cosas. Yo le estoy preguntando. Bueno. ¿Usted leyó el decreto anterior? No, no leí el decreto anterior. Ese es un grave error. No, señora, estoy equivocado, para que vean lo mal informado que está ahora. Es raro lo de la pesca incidental del tiburón. ¿Cómo? Ya pasó un minuto y todavía no me echó de acá y yo soy periodista. ¿Qué pasó? ¿Ya están grabando? ¿Qué? Estamos grabando, estamos grabando. No, soy periodista buena gente. Y algunos incluso bastante capaces. Hay algunos que hasta parecen personas. No, algunos, todos son personas, pero puede haber personas mala fe, buena fe, mediocres, competentes. Sabe que se dice de todo de usted con respecto al tema de la pelea con la prensa, ¿no? ¿Sabe cuántos segundos de sueño me quita eso? No le importa nada. No, a mí, mire, si algo he aprendido en estos 7 meses de gobierno es en responderle a la gente, no a los periodistas, y hay una enorme diferencia. Ahora, ¿usted realmente cree que la prensa es responsable de los males de Ecuador? No, pero sí ha contribuido parte de esa prensa, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general yo le podría decir con mucho dolor, porque quisiera poder decir lo contrario, que la prensa es bastante mediocre y con fuertes intereses privados cuando debe cumplir una función social. Hay varios mitos con respecto al porqué de su pelea con la prensa. Hay algunos que dicen que cuando usted volvió a dar clase en la Universidad de San Francisco, lo acusaron de hecho de corrupción y nunca se desmintió. ¿De dónde sacan eso? Pues, no lo sé, le pregunto. No, eso, mire, pero ese es uno de los problemas. Usted es un periodista de fama internacional. ¿Cómo se puede basar en rumores? Dígame, ¿cuándo se dijo eso? Por si acaso, mi enfrentamiento con la prensa, nunca tuve buenas relaciones con la prensa desde que fui ministro de Economía, porque sacaban unas barbaridades. Vea cuando salí del ministerio en agosto del 2005. Sacaron 1.000 millones el déficit. Después de 4 meses se verificó que había un superávit, el más alto de los últimos años, y jamás rectificaron. Nunca creen en nuestra prensa escrita. En ninguna variación de su prensa escrita. Bueno, algunas se la aciertan, pero a mí me han sacado cosas entre comillas. Mire, que nunca he dicho. Voy a leerle... ¿Quiere que le diga un ejemplo? Por ejemplo, sacaron que alguna vez dije que todos los... hay mala fe en ciertos grupos, entre ellos los periodistas. Dijeron, no me acuerdo si el tema era mala fe, sacaron, Correa dice que todos los periodistas son mala fe. Esa es la forma de tergiversar y manipular de nosotros. Aquí hay canales de televisión y periódicos que tienen tradición periodística, pertenecen a familias que siempre se han dedicado al periodismo y nada más que al periodismo. Pero cuando usted es banquero y tiene un canal de televisión y son sus empleados, los reporteros, periodistas, ¿es que esos reporteros, periodistas pueden ser objetivos, sobre todo en asuntos que tratan sobre la banca? Debieran serlo, y si no lo son, perderán... Pues. Pero ¿sabe qué? Si no lo son... Pregúntele a Jorge Ortiz, su tocayo. Si no lo son, perderán público. No, bueno, sí. Aquí yo le diría con el mismo criterio. Si usted quiere un canal del Estado, ¿usted cree en un noticiero? Argumento, Jorge, ¿Usted cree en un noticiero yo también quisiera que creer hable ese mal de argumento. usted en el Estado? Yo quisiera también ¿Usted creer... cree en un noticiero que hable mal de usted en el Estado? Ya le respondo. Pero yo quisiera creer en ese argumento, ¿no? Que solito el público va a escoger el canal más creíble, pero eso no es cierto. Usted sabe que no es cierto, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en la China. Entonces, la desinformación engaña a la gente. Sobre lo que usted dice, a mí no me interesa saber mal o bien de mí, siempre y cuando sea con buena fe y con capacidad. Pero cuando es con mala fe y con incompetencia, yo creo que molesta a cualquiera. Gracias a sus colegas de los medios de comunicación, que son los que generalizan y sacan de contexto. Como académico, yo me cuido mucho, yo me cuido mucho de generalizar, pero por ejemplo, si yo digo, hay periodistas corruptos, ¿cuál es el titular del día siguiente? Correa llamó corrupto a todos los periodistas. Sí, ese claro, es el titular. sí, claro. Te lo sacan de contexto, y es culpa de los periodistas mismos. Ahora, ¿cómo podría un canal entero participar de un golpe de Estado? ¿Cómo? ¿Promoviendo? Un canal, los maquilladores, los iluminadores, los que tiran los cables... No, pero por favor, pero lo importante es el dueño del canal. Entonces metan preso al dueño del canal. Pero no hay problema. No cierran el canal y quitan el trabajo. No hay problema, se le quita la frecuencia, se la pasamos a organizaciones sociales, cosa que el maquillador, el cámara, etcétera, no pierde su trabajo, pero ese dueño sí pierde su canal. Porque los canales, los medios de comunicación, les insisto, son agentes privados que cumplen una función social. ¿Van a poner un canal público aquí en Ecuador? Sí, señor. ¿En qué términos? ¿Cuándo? Pensamos que para el 30 de octubre, cuando empiece a funcionar la Asamblea y transmita directamente la sesión de la Asamblea. ¿Ya? Sí. Probablemente no cumplamos con los plazos, ¿no? Estamos un poquito atrasados. Será un canal en los canales 48, 49. Fíjense las contradicciones. ¿Del cable? Las frecuencias
¿Es la VHF o la UHF? Claro, VHF. sí, UHF. Pero fíjese las contradicciones. Las principales frecuencias son del 1 al 13, ¿verdad? Esa es Sí, la claro. U. Bueno, ¿Cómo se sí, llama? Siempre me confundo en eso. ¿VHF o UHF? Del 1 al 13 es VHF, ¿verdad? Sí. Las frecuencias son del Estado y el Estado no tiene frecuencia VHF para su canal. No, no, Así son las cosas en Ecuador. realidad no son del Estado, son de la humanidad. No, no, son de la sociedad ecuatoriana. Son perdón. de la humanidad y la humanidad a través de la OIT se las cede a los países. No son del Estado. Ah, muchísimas gracias al OIT, pero Es yo, así, no, no, es así. yo respeto Bueno, su existe- criterio, pero considero lamento que la explicarlo. frecuencia en este Existen pedacito las de Naciones tierra Unidas. llamado Ecuador es de la sociedad ecuatoriana. Y el representante, el Estado no es lo mismo perdóneme, que la el sociedad, representante usted lo sabe. institucionalizado de la sociedad se llama Estado. Estamos de acuerdo, pero no es lo Entonces, mismo Estado que sociedad. No, el representante institucionalizado, Sí, pero- ¿cómo actúa? ¿A través de quién actúa la sociedad? El Estado es la comunidad Entonces, jurídicamente organizada, estamos de Las acuerdo. frecuencias son del Estado, es decir, de la Y sociedad. piensa, me encuentro con una chica que me dice, yo lo apoyaba a Correa, pero dejé de hacerlo a partir del incidente con el tema del tiburón. Me busqué, busqué la otra ley, creación de los medios. busqué la ley del tiburón. Sí, me alegro. Es raro lo de la pesca incidental del tiburón. ¿Cómo? Pesca incidental del tiburón suena a que la van a autorizar de todos modos, sea o no ilegal. Ay, pero le pregunto una cosa, ¿estaba prohibida antes la pesca incidental? ¿Usted leyó el decreto anterior? No, no leí el decreto anterior. Ese es un grave error, porque siempre ha estado permitida la pesca incidental. Por si Y en este acaso, caso, ¿qué hicieron? esa fue Ratificaron la- otra realidad, entre comillas, creada por la prensa, con mala fe, sobre todo por Diario El Universo y por este canal. Siempre ha habido tiburones capturados en la playa de Tarqui, en Manta. Resulta que la noche a mañana los tiburones se convirtieron en estrellas de cine y cada tiburón capturado salía en primera página a todo color de los periódicos. Algo increíble, una mala fe total, e hicieron creer que había un holocausto tiburonero y que habíamos autorizado la pesca del tiburón. Sepa usted, Jorge, que en este país siempre ha sido autorizada la pesca incidental. Es imposible prohibirla, a no ser que prohíba la No, pesca, claro, ¿verdad? claro. Pero ¿qué se hacía Lo antes? que pasa es que parece que el 80% de la pesca es incidental. No, eso es una exageración tremenda. A los En pescadores Estados artesanales, Unidos manejan esas a los estadísticas. pescadores artesanales ni siquiera les conviene la pesca del tiburón, más rentable la pesca del dorado, del picudo, etc. No había controles para pesca incidental, no había prohibición de los aparejos de pesca para tiburones, palangre tiburonero, etc. Se permitía la doble moral. Se prohibía la pesca deliberada del tiburón, pero sí se permitía la internación temporal de containers llenos de aletas de tiburón provenientes de México, etcétera, para enviarlos al Asia. Nosotros hemos prohibido todo aquello. Hemos hecho controles para la pesca incidental. Prohibimos el palangre tiburonero, el sedal de acero, que es el que el tiburón no puede Sí, sí, eso lo romper. vi, es uno de los artículos. Aumentamos de 7 a 17 los inspectores de pesca. Le hemos dado 4 camionetas, antes no tenían nada. Pero ¿qué pasa? Abolimos una barbaridad. Primero, pídame que le entregue mi título de economista antes de sostener una barbaridad así. ¿Saben lo que se hacía antes? Se le permitía la pesca incidental al pescador artesanal, pero se le obligaba a quemar la aleta y a vender solo el cuerpo, con lo cual perdía 4/5 partes del valor del Sí, tiburón. sale como 500 ¿Y dólares qué es la lo que aleta, se sí. producía? Un contrabando, pues lo que se hacía era el aleteo en alta mar y se contrabandeaban las aletas. Entonces, de todos modos, lo que había era pesca incidental sin control. Hoy se está controlando. Pero la mala fe llegó a tal nivel que nunca antes se había hecho allanamiento a casas de pescadores. 3 días después de firmado que entró en vigencia el decreto, se allanaron 3 casas de pescadores, se capturaron 2 toneladas de aletas, la prensa lo sacó en primera página, pero se le olvidó decir que eran aletas secas de tiburones capturados de 1 a 3 meses atrás, es decir, la muestra más fehaciente de que no había control alguno con el anterior decreto. Pero eso no lo dijo la prensa. Ahora, Esa usted todo chica esto lo que ha a usted dicho, lo ha dicho Sí, públicamente. pero ¿cuánto salió contra nosotros y cuánto salen en las rectificaciones? O sea, es una desproporción terrible. Ahí hubo total mala fe. Así que a la chica que le preguntó eso, le digo con todo cariño, mi querida compañera, estás totalmente equivocada. Por primera vez en la historia de este país, en Ecuador continental, existe control para la pesca incidental del tiburón. ¿Por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿Por qué no hacerlo? Porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde. No, cambie de canal o de No sintonía. puedo. ¿No? ¿Por qué? Y porque no es por cadena nacional. No, señora, estoy equivocado, para que vean lo mal informado que está ahora. Tenemos, las radios se unen voluntariamente y tendremos 100 radios de las 800 que tiene el país. No es por cadena nacional No, señor, total. de ninguna manera. Ni siquiera pagamos por eso, no contratamos radio. Son las radios Las que radios aquí voluntariamente... en Ecuador hay radios del Estado. Hay radios a las que les caigo bien y se unen a la... ¿Ah, sí? Así es. Las que no son de los banqueros, porque por si acaso, aquí hay grupos financieros que tienen hasta Bueno, 60 frecuencias de radio. Le leo un perfil que escribieron sobre usted en El País de Madrid, que es de ideas fijas, que oye pero no escucha, y que su tosudez y soberbia, en apenas 3 meses en el poder, le han puesto al borde del autoritarismo.
¿Escucha o no escucha? No, yo soy un hombre que escucho mucho, aunque no parezca, porque soy apasionado, eso tienen razón. Y algunas veces se confunde ese apasionamiento y esa vehemencia con prepotencia, y lo que más detesto es la prepotencia. Y por el contrario, como académico escucho mucho, pregúntenle a mis colaboradores más cercanos. Pero esas son las famas que se riegan y bueno, yo respeto ese criterio. Cuando es con buena fe y con competencia, cuando hay mala fe e incompetencia sí me molesta mucho. ¿Qué cosas cambiaron en Ecuador desde que usted está a cargo de la presidencia? Algunas cosas, y las encuestas lo dicen, por ejemplo, si usted hacía encuestas en la campaña electoral, 70% de los ecuatorianos veían el futuro con pesimismo, que íbamos a estar peor. Hoy, 70% de los ecuatorianos dice que el futuro va a estar mejor. Y eso es muy importante, porque nos habían robado hasta la esperanza. ¿Qué cambios estructurales usted llevó adelante o intenta llevar adelante? Cambios profundos. Vea el próximo presupuesto, donde se reduce sustancialmente el servicio de la deuda y aumenta sustancialmente la inversión social. Ese es un cambio importante. ¿No hay posibilidad de clientelismo aumentando los subsidios? Bueno, ese es el discurso del neoliberalismo para delegitimar los subsidios, pero los subsidios son instrumentos de eficiencia. Con adecuados subsidios usted puede mejorar la eficiencia de un mercado o, sobre todo, en sociedades como las nuestras, instrumentos de redistribución. Estamos en las sociedades más desiguales del mundo. ¿Cómo nos van a decir que no podemos utilizar subsidios? Es una barbaridad. Si es un poderoso instrumento de redistribución. Ahora, los subsidios no son temporales, son permanentes. Depende, hay algunos que hasta que mejore la situación del país, por ejemplo, el subsidio al gas. ¿Por qué consumimos gas? ¿Por qué? Porque tal vez no hay energías alternativas. Estamos en un fuerte programa de energías alternativas. Probablemente vaya disminuyendo poco a poco la demanda del gas, mejorando el suministro de electricidad, bajando el coste de esa electricidad y quién sabe, en el mediano plazo puede reemplazar las cocinas a gas por cocinas eléctricas cuando la electricidad tenga un costo razonable. No, el problema que hay con los subsidios, y no lo digo esto desde el liberalismo ni mucho menos, es que envilecen la relación, porque es una manera por la cual la gente no sale a buscar trabajo porque recibe subsidios. No, es una exageración. Es que eso es así. No, yo le puedo refutar eso y tal vez usted sabe desarrollo, yo también, pero incluso depende cómo se lo oriente. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano, que se le daba una perspectiva asistencialista, caridad para los pobres, hoy lo hemos dignificado, lo duplicamos y lo enfocamos como la retribución, el reconocimiento del trabajo de las madres pobres en el hogar. Usted sabe que hay un gran trabajo que se llama el producto del hogar, que no es reconocido. Entonces lo planteamos como un reconocimiento a ese trabajo en el hogar e incluso con ese bono pueden adquirir automáticamente crédito en el Banco Nacional de Fomento, hasta $360, es decir, el monto en un año del bono para poner su negocito. En todo subsidio hay una contraprestación por parte de quien lo recibe. Así hay corresponsabilidad, por ejemplo, esas madres tienen la obligación de matricular a sus hijos en la escuela, tienen la obligación de llevar a sus hijos al subcentro de salud, etcétera. Lo que llamamos nosotros boleta sábana, acá lo llaman boleta en plancha. ¿No es antidemocrática la boleta? Ese es otro error. Seguramente ya sé con qué periodista haber estado conversando y no entiende la diferencia. Yo les juro que desde chiquito tengo ideas solo. No se preocupe, he tenido algunas, no muchas. Confunde, pero algunas ideas ciertos periodistas aquí, para que vea el nivel de nuestro periodismo, confunde voto en plancha con voto en lista. En plancha significa que usted tiene un casillero, marca el 35 y está eligiendo a toda la lista. Pero la Constitución, si quiere le busca aquí el artículo, manda a que se pueda votar por lista o entre listas. Entonces tiene que tener agrupado por lista a los candidatos, no por orden alfabético, de acuerdo a la Constitución. Pero usted tiene que marcar cada casillero. Eso no es voto en plancha, eso es voto por lista. ¿Usted cree que la gente que va a votar conoce al número 8 o 9 de la lista? Algunos números sí los tienen muy posicionados. Algunos. Sí, muy identificados. ¿Pero no le parece un poco antidemocrático votar a gente que uno no conoce? Vea, mi querido Jorge, estamos en el proceso más democrático de la historia de este país. Primero hubo una consulta popular para que el pueblo decida si quería una asamblea con el estatuto que presentamos. Aprobado ese estatuto dice que todos los candidatos tendrán igualdad de oportunidades en los medios de comunicación, financiado por el Estado. Nunca se ha dado esto. Es cierto. ¿Qué mayor democracia? Tuvieron para inscribirse que recoger firmas los ciudadanos y los partidos políticos. Antes los partidos políticos no tenían que recoger firmas. Se exigió la absoluta secuencialidad y alternabilidad de género, es decir, hombre-mujer o mujer-hombre, y el alterno, lo opuesto. Si es una mujer el principal, el alterno un hombre. Por primera vez tienen representación en un cuerpo político colegiado, como la Asamblea, los migrantes, los 3 millones de ecuatorianos viviendo en el exterior. Van a tener 6 representantes a la Asamblea. No pudimos darles más porque solo habían 140.000 inscritos. Y por último, después de que esa Asamblea Nacional Constituyente redacte la nueva Constitución, se la va a someter a referéndum para que el pueblo ecuatoriano la acepte o la rechace. ¿Qué más democracia que aquello? Usted querría desdolarizar. La gente no quiere desdolarizar, por lo que me dicen aquí.
Bueno, no es tan cierto eso. Ahora, la lógica individual es diferente a la lógica colectiva, por eso existe la micro y la macro. Pero cuidado, que ese argumento de que la gente no quiere salir de dólares es falaz. Pregunte si la gente quiere pagar impuestos, entonces eliminemos los impuestos y el país se va a la quiebra. No, lógico. Esa es la diferencia entre la visión micro y la visión macro. Los que sabemos economía entendemos claramente esa visión, pero hay algunos economistas que repiten esa barbaridad de que la gente no quiere dejar los dólares. Hoy me acordaba a la tarde de un libro de Neruda que se llama Confieso que he vivido. Claro que lo hemos leído. Usted lo habrá leído, claro. Seguramente. Es su biografía, por favor. Sí, claro, su vida. Ahí él cuenta una cosa que es increíble, que es muy ingenua y muy terrible. Él un día encuentra a la mucama de su casa enterrando uno de los 2 vestidos que tenía. Porque le habían dicho que iba a venir el comunismo y le iba a quitar uno de los 2 De vestidos. ese pasaje no me acuerdo, leí como hace 20 años ese libro. Creía que se refería al evento de la mucama cuando él era embajador, no me acuerdo En dónde. Rangún, en Malasia. Rangún. No. Esto que le digo el episodio que tuvo con la mucama. No. Yo le digo esto de los vestidos, ¿no? Es increíble cómo a veces, a partir de la ingenuidad de la gente, se abusa el poder de ellas. Yo aquí he escuchado todo tipo de cosas sobre Ecuador. Por ejemplo, que se va a abolir la propiedad privada. Bueno, dígame usted qué piensa hacer con la propiedad privada. Y a su altura todavía creen esas cosas. Yo le estoy preguntando. Bueno, la propaganda, por si acaso la propaganda de los opositores son malos. Yo también creo que todos los presidentes no son yo malos, creo que, pero... Yo creo que todos los políticos, los politiqueros son malos. ¿Eh? Por eso no me considero político en el buen sentido de la palabra, sí me considero. Politiquero, los que siempre viven en Ecuador, de ninguna manera. Así que critiquen nomás a los políticos, que yo le hago barra ahí. En todo caso, mire, la campaña en contra que nos están haciendo es que vamos a desdolarizar, que el socialismo significa que si tiene 2 carros le quito uno, si tiene 2 terrenos le quito uno. ¿Cuál es nuestra tranquilidad? Que lo mismo dieron en la segunda vuelta electoral y ganamos con la victoria más amplia de las últimas 3 décadas. Así que creo que es un recurso de desesperación y que nadie, pues algo inteligente, se va a creer esa barbaridad, ¿no? ¿Me puede explicar qué es el socialismo del siglo XXI? No, maravilloso, pero no es fácil. No lo he entendido. No se lo puede empaquetar en conceptos sencillos, porque básicamente son principios más que modelos, pero les puedo decir algunos principios. Por favor. Coincidentes con el socialismo tradicional y otros no coincidentes. Por ejemplo, clave, y que nos diferencia enormemente el neoliberalismo, lo que hemos vivido en los últimos 20 años, supremacía del trabajo humano sobre el capital. Si usted ve, Jorge, lo que se ha hecho con las políticas económicas en los últimos 20 años, es convertir al ser humano en un instrumento más de producción en función de las necesidades de acumulación del capital. Y de ahí viene la tercerización, el trabajo por hora, la flexibilización laboral, etcétera. Eso es la antítesis del socialismo del siglo XXI. Para nosotros, el trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Otra característica... Ahora, ¿de qué manera llevarlo adelante? ¿Cómo? Protegiendo, recuperando los derechos laborales. Aquí usted vea, cuando llegamos al gobierno, había el contrato por hora. ¿Sabe cuánto se pagaba por hora en este país? $1 por hora. Menos que el salario mínimo, cuando los trabajadores que ganan salario mínimo tienen estabilidad laboral y el trabajador por horas no. Eliminar la flexibilización. Es una aberración. Es decir, eliminar la flexibilización. Sin estabilización se le pagaba menos, $1 por hora. ¿Y sabe el reglamento que dictó Gutiérrez cuánto permitía que tenga una empresa en trabajadores por hora? 75% de trabajadores. Es decir, se quería tener empresas sin trabajadores. Es una barbaridad. Entonces es una característica. Otra característica, la importancia de la acción colectiva. Superemos esta falacia que el individualismo es el motor de la sociedad, que convirtió al egoísmo, un execrable defecto humano, en la máxima virtud social, la competencia, el modo de vida, otra barbaridad, peor entre países, no querían poner a competir entre países. Rescatar la importancia de la acción colectiva. Y la acción colectiva a nivel social se ejecuta a través del Estado. Entonces, lo que le estoy diciendo es la importancia del rol del Estado en el desarrollo y particularmente en economía. Otra característica sumamente importante, dar más importancia, relevancia a los valores de uso, como se llama en la teoría clásica, que a los valores de cambio, es decir, al precio. El neoliberalismo, el capitalismo tiende a producir cosas con alto precio, pero con pequeño valor probablemente, sobre todo en sociedades con pésima distribución del ingreso como la ecuatoriana, cuando lo importante es generar valor. ¿Cuál es el precio del medio ambiente? ¿Cuál es el precio de la paz social, de la seguridad ciudadana? De todo eso nos tenemos que preocupar y eso no lo resuelve el mercado. Y por último, si usted quiere, en las coincidencias con el socialismo tradicional, está esa énfasis en la justicia social, que es fundamental en la región más desigual del mundo. Usted sabe que América Latina es el continente con mayor desigualdad del mundo y la región andina es la región con mayor desigualdad dentro de ese continente. ¿Cuáles son las diferencias con el socialismo tradicional? En el siglo XXI nadie puede sostener la estatización de los medios de producción. Creemos que sí, algunos medios de producción estratégicos deben estar en manos del sector público. ¿Cuáles? Por ejemplo, los recursos naturales.
El petróleo. El petróleo, ya lo dice la Constitución, pero no se lo aplica, por si acaso. Pero lo que sí buscamos es la democratización de esos medios de producción. Usted sabe la concentración que existe en nuestros países en medios de producción, y buscar formas alternativas de propiedad, como cooperativismo, asociatividad, etcétera. Esa es una gran diferencia con el socialismo tradicional. Otra fundamental, superar el materialismo dialéctico. O sea, hay varios socialismos. Usted sabe, el socialismo cristiano siempre rechazó el materialismo dialéctico. Hoy nadie puede hablar de materialismo dialéctico, cambio violento, lucha de clases, etcétera, ¿verdad? Entre las diferencias con el socialismo tradicional. Otra importantísima diferencia, que yo creo que fue uno de los grandes errores del socialismo tradicional, los modelitos. Busque en el catecismo, en la página tanto, la respuesta a tal problema. No hay modelos, no hay recetas, no hay respuestas antes de saber las preguntas. Hay principios, como los que les he enumerado al inicio de mi intervención. Y si usted quiere, dentro de las diferencias con el socialismo tradicional, bueno, le insisto, no al cambio violento, no a esa estatización de los medios de producción, no a los modelos y a tener las respuestas antes de conocer las preguntas. ¿Qué piensa de la despenalización de la droga? Pregunta no complicada, comprometedora. Sí, pero usted sabe que yo creo que si hay algo que tendríamos que discutir en América del Sur en los próximos 20 años, y es eso, y que quienes están en contra son los narcos. Le cuento una anécdota. No los médicos, digamos, hay ¿Quiere todo que un le cuente, movimiento sobre... si quiere, una analogía histórica? El problema de la droga es exactamente similar al problema del alcohol en los años 20 en Estados Unidos. Claro. Y es la única enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que ha sido derogada, la prohibición del alcohol. ¿Por qué? Porque vieron que se elevó el precio del alcohol, se formaron mafias, violencia, no había control de la calidad, etcétera, y decidieron despenalizar el alcohol. Exactamente lo mismo el problema de la droga, con una diferencia. El alcohol lo producían los mismos norteamericanos, la droga lo producen latinoamericanos, así que bombardeen nomás. Claro, claro. Precisamente. ¿Qué lo une a Chávez? Bueno, una gran amistad, al igual que Michelle Bachelet, al igual que Tabaré Vázquez, al igual que Néstor Kirchner, al igual que Lula da Silva, Alan García. Bueno, pero las amistades entre presidentes son para el público algo que sucede cuando se sacan fotos o cuando se encuentran, no son amistades. ¿O sí lo es? Usted lo llama por teléfono, habla con él, sí. Yo creo que consultan cosas, se hacen existe una gran chistes, camaradería entre los presidentes de América Latina, una gran armonía, una gran coincidencia. Yo creo que hay una amistad sincera entre la gran mayoría de presidentes, sobre todo de Sudamérica. Yo lo que creo es que si a uno no lo dejan preguntar, uno se tiene que ir, porque para eso estamos, digamos, estamos para preguntar. Usted debe vivir en Ecuador. Mire, en todo esto se aprende. Hemos pagado derecho de piso. Alguna vez, precisamente por ese bombardeo de la prensa, que no respetamos la libertad de expresión, etcétera, se nos ocurrió hacer un panel sobre libertad de expresión y invitamos 2 periodistas opuestos, opositores al gobierno, pero creíamos que iban a tener el más mínimo respeto por el presidente. Yo le puedo prestar el video del insolente aquel, que lo tuve que votar de ese panel, pero ya 2 veces no nos hacen la misma cosa. Yo no me voy a exponer nuevamente a un majadero como aquel. Entonces ese es el problema. O como el episodio aquel de esta señorita, ¿y qué quiere que le pregunte? Porque a usted solamente le gusta que le pregunten lo que quiere. Correa, eso no se dio aislado. Antes de eso hubo 3 periodistas a los que usted les dijo algo. No, señor, y no le contesté. Respondió. No, le respondí, pero no les gustaba la respuesta, insistían. Entonces 3 veces, usted lo ha dicho, 3 veces me preguntaron lo mismo. Y la 4ª vez, esa periodista un poco pasadita de peso, lo que dice es, ¿qué quiere que le pregunte? Porque a usted solo le gusta que le pregunten lo que quiere. Entonces una majadería así, pues uno no puede exponerse a esas cosas. Aquí no entienden los periodistas que entrevistar no es agredir, es preguntar. Sí, claro. Mientras más agresivos son, mientras más machitos parecen, creen que son mejores periodistas, ¿no? Y ese es un problema grave. Es al revés, es la antientrevista. Cuanto más agresiva es una entrevista, más se cierra el otro, menos quiere contestar. Pero vea, por los entrevistadores del primer mundo, ¿cuándo agreden? Pues? Sí. Gracias. A usted, Jorge.